Y el tema que vamos a compartir se llama Sé agradecido. Así, sé agradecido. Diego, yo soy agradecido. Yo creo que siempre podemos ser más agradecidos, ¿verdad que sí? Siempre podemos ser más agradecidos. Y yo le voy a pedir, hermano y hermana, que me acompañe. Vamos a iniciar en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Si usted trae la Biblia, saque su Biblia, abra su Biblia. Diego, es que viera qué asunto. Yo traigo la Biblia, pero cuando ya encuentro el libro, ya están en otro versículo. Entonces yo saco la Biblia y empiezo a buscar, y cuando ya lo terminan de leer, ya está en la pantalla. Entonces, ¿para qué la traigo? Hermanos, es importante que usted tenga su palabra. Amén. Si usted tiene que apuntar, si usted tiene que subrayar. De hecho, si usted tiene la Biblia en su teléfono o en su tablet, Diego, no, eso es malo. No, usted puede tenerla. Así que si usted tiene que prender su Biblia, préndala. Si usted tiene que sacar su teléfono, sáquelo. Ahora, si usted saca su teléfono para abrir la Biblia, pero de ahí ya se distrae, porque resulta que lo que está a la par es Facebook o Instagram. Entonces mejor abramos de una vez a ver qué pasó. Hermanos, tranquilo, no va a pasar. Y si pasa algo extraordinario, que es la venida de Cristo, nos daremos cuenta, porque en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar con Él. Amén. Hermanos, se los digo, si usted es una persona que se distrae, por favor, traiga una Biblia en físico. Porque si usted sabe que cuando saca el teléfono lo que hace es distraerse, mejor traiga su Biblia. Diego, es que mira qué asunto, es una letritica. Y entonces ya no es lo mismo. Era mi Biblia de hace 15 años, Diego, y está toda rayada y todo, pero resulta que no sé, Diego, como que se encogió la letra. No, hermanos, es que nos hacemos más viejos. Entonces ya la vista va cambiando. Ya ahora, gracias a Dios, se los digo, hermanos, venden, Diego, es que son muy caras. Sí, pero muchas veces gastamos en otras cosas. Venden Biblias con letra grande, gigante y super gigante se llaman. Esa es, pastora, letra grande. Y cuando uno dice, jaja, super gigante, ni que yo fuera, pues les digo, hermanos, cuando usted lee la letra super gigante, usted dice, no, eso no puede ser super gigante, no es tan grande. Hermanos, entonces cómprese la super gigante, no le dé vergüenza, porque hermanos, créame que por vergüenza perdemos muchas bendiciones de parte de Dios. Lucas capítulo 17, y les decía, apréndase los libros de memoria. Apréndase los libros de la Biblia de memoria. Hermanos, la curva de aprendizaje de un niño no es la misma de un adulto. A nosotros nos toca todavía esforzarnos más por aprender cosas. Un niño, usted le enseña algo, hermanos, si hoy mismo lo aprendió, le puede tardar un poco de días aprender. Un adulto le tarda más tiempo. Pero ¿cómo, Diego? Si yo soy más inteligente y soy más autodidacta y soy más estudioso. Sí, pero el cerebro no retiene igual las cosas. El cerebro, conforme van pasando los años, va como discriminando y diciendo, bueno, esto ya no es tan importante, esto sí, esto lo puedo resguardar, esto no. En cambio, los niños, lo que usted le enseña se lo aprenden. Por eso un niño, usted no le puede dar un teléfono en la mano y decirle, tome, vaya a ver a TikTok todo lo que quiera, porque cuando usted se da cuenta anda cantando las canciones de TikTok, canciones que tal vez usted las pasó y ni les pasó nada a usted. A ellos sí, porque los niños aprenden muy rápido. Mi esposa estaba estudiando con mi hija y déle en inglés y dele y oiga temas, hermanos, que yo vi como hasta cuarto de colegio. Mi hija lo está viendo en primero de escuela y resulta que ella dele y yo decía desde allá larguito donde estaba yo, porque no quiero abrir mi boca cuando las oigo estudiando, ¿verdad? Yo decía, ay, esta chiquita no va a repetir lo mismo, o sea, no va a entender, decía yo, porque era mucha materia. Pues resulta que mi esposa le preguntaba y le decía las cosas y yo decía, qué increíble cómo los niños aprenden de rápido. En cambio nosotros, hermanos, apréndase los libros de la Biblia. Ay, Diego, sí. Génesis, bueno, Éxodo, porque después es la salida. Pero ahí donde se me confunde. Imagínense, hermanos. Por eso, ¿cómo nos aprendemos los libros de la Biblia? Todos los días un poquito. 5 libros. Propóngase 5 libros
por día o cada 2 días aprendérselos. 5 libros en orden, hermanos, y cuando se dé cuenta, se aprendió los 66 libros de la Biblia. Hermanos, es tiempo de que nosotros manejemos la palabra de Dios todavía de una manera mayor. Antes eso era casi obligación, como antes era obligatorio escribir bien. ¿Se acuerdan los que estudiamos en la escuela pública y crecimos? Nos bajaban puntos por escribir mal. Eso se quitó. Pero hermanos, eso era una buena práctica. Buena práctica es aprender y memorizar. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Pentateuco, ahí está. Mastíquelo todo el día. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Mañana, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y ya después otros 5 libros. ¿Ok? Josué, Jueces, Ruth. ¿Y qué sigue? Muchos libros más dicen. Lucas, capítulo 17. Vea, Diego, es que usted no se expone. Sí, la palabra dice, venimos a la luz, ¿para qué? Para que nuestras obras sean expuestas. Lucas 17, versículo 11. Muy conocida esta historia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Ustedes saben por qué los leprosos se paraban de lejos? Diego, es que eran leprosos, pero yo quiero que usted tenga ahí, póngale el dedito, póngale algo a eso si usted tiene la Biblia ahí, y nos vayamos y me acompañe rápidamente a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Levítico 13 y 14 explica cómo tenían que tratar a lo que eran los leprosos, toda la historia de los leprosos. Y eso era prácticamente el sacerdote siendo de doctor, revisando la llaga, revisando el color, cómo era, todo el asunto, ahí Dios lo explica. Pero en Levítico capítulo 13, versículo 43, 13:43, dice así: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego como inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Ay, pobrecito, qué estigma social, ¿verdad? ¿Cómo se estigmatizaba a la gente antes, Diego? Es que qué barbaridad. No, era una ley que el Señor decía, si tiene una llaga así, hay que decirle es inmundo. Y el 45, y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos, ¿qué dice? Rasgados, algo que lo diferenciaba de los demás. Si ya usted veía a alguien con vestidos rasgados, la cabeza rapada, aléjese, porque era leproso en aquel tiempo, ¿verdad? No vamos a ver personas aquí rasgados y pelones. Y dice la palabra: y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Qué bonito, el pueblo. Qué familiar se sentía el asunto. Y dice ahí: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento y su morada. Esa era la ley para los leprosos. Por eso es que romantizamos mucho las historias de Semana Santa o de Jesús, porque andaban leprosos así, se acercaban y ya se curaban, ¿verdad? Y Jesús, qué lindo. Hermanos, pero era algo que si usted veía a una persona así, la ley decía y les permitía a ellos decirles: son inmundos, tienen que estar lejos. Y uno dice: qué fuerte. Pero imagínense que sea más fuerte que hubiera sido un familiar de uno, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposa. Y yo saber que anda por la calle y tiene que estar lejos, tiene que estar aparte, y yo tener que decirle: inmunda. Eso no era bonito, hermanos. ¿Cómo se sentía una persona? ¿Cómo podía sentirse una persona saber que usted tenía que andar con ropa diferente, todo pelado, y que ya cuando lo vieran le decían inmundo? ¿No te saludaban de mano? ¿No te decían por tu nombre? ¿Qué, Diego? ¿Todo bien? No, me gritaban: inmundo. Ellos se sentían así, pero vea lo que dice la palabra en el libro de Lucas. Volvemos al libro de Lucas. Y dice la palabra en Lucas 17:11:
Y vuelvo a leer: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por eso se pararon de lejos, porque la ley lo decía. Usted como leproso, usted no podía acercarse de frente a una persona, tenía que pararse de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Porque algo habían escuchado seguro, que ese Jesús del que tanto hablaban sanaba gente. ¿Qué les quedaba a ellos? Gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra: cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Hermanos, qué curioso esto que les dijo Jesús: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque eso es lo que decía la ley. Cuando había un leproso tenía que irse a mostrar al sacerdote, y el sacerdote lo revisaba. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados. O sea, ellos obedecieron y fueron limpiados. Pero dice la palabra que entonces, ¿cuántos de esos 10 dice? 1 de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró, que eso significa humillación, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ¿qué dice la palabra? Era samaritano, no era judío. Qué curioso. El único que se devolvió, no era del pueblo. Por eso la palabra dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Yo no sé si el Señor le hubiera hecho ese milagro a él solo, pero sí les puedo decir algo: como habían otros del pueblo que eran judíos leprosos con él, dijo: vayan todos y vayan, muéstrense al sacerdote. Pero vea lo que dice la palabra, el 17: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Hermanos, una pregunta: ¿Jesús lo sabía? Qué cosas que cuando usted lee la palabra a veces uno dice: ¿por qué preguntan esas cosas? No son 10, claro que él sabía que eran 10. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán, ¿dónde estás? Era Dios, él sabía que había un hombre chingo detrás de de un árbol escondido con miedo. Él lo creó. Hermanos, esas son las preguntas que Dios nos hace. ¿No eran 10? ¿O fue que el Señor era de memoria corta y se le olvidó? Él lo sabía. Pero dice: ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete. ¿Y qué dice? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hermanos, el ser agradecido no está inherente al ser humano. Lo inherente al ser humano es ser mal agradecido. Usted le da algo a un chiquito y el chiquito no le agradece generalmente. Es porque usted le enseña desde pequeño a ser agradecido al chiquito. A mí me enseñaron desde pequeño a decir gracias, por favor y todo el asunto, ¿verdad? Señor, señora, todo el asunto. Y hasta el día de hoy yo trato de inculcarle eso a mi hija. A mi hija mis papás le dan un helado, ¿y qué es lo primero que yo como papá le digo a ella? ¿Cómo se dice? Gracias, gracias. Porque no es inherente ser agradecido en nosotros. Lo inherente del ser humano es ser mal agradecido. Hermanos, es despertarnos y no darle gracias a Dios. Es sentarnos a comer y no darle gracias a Dios por los alimentos. Es acostarnos y no darle gracias a Dios por el día. Es inherente en nosotros, aún siendo regenerados y siendo hijos de Dios, el no ser agradecidos. Es inherente. Usted se levanta y ¡ay! ¿Qué hora es? Uy, ya me tengo que mover rápido, pum, 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 como los chanchitos. Se acordó de Dios hasta mediodía. O se acordó de Dios cuando ya va en el bus, en esa presa. ¿Y qué pasó? Parece que hubo un choque adelante y usted: ay, Dios, moviliza esos carros, movilízalos para yo llegar temprano al trabajo. Hermanos, hasta ahí nos acordamos de Dios. Es algo natural en el ser humano no ser agradecido.
Mas cuando la palabra a mí me enseña que yo tengo que entrar por sus atrios con acción de gracias. Ahí no está diciendo, te fue bien esta semana, estás enfermo, no estás enferma, tenés plata, no tenés plata, está bien tu familia, está bien tu matrimonio. No, ahí lo que dice es que cada vez que entramos por esas puertas, hermanos, nosotros tenemos que entrar con acción de gracias. La Biblia se obedece, no se cuestiona. Hay cosas que nosotros cuestionamos en la Biblia y nosotros decimos, yo recibo ese versículo, yo recibo esa promesa, pero esto otro yo no lo hago, yo no lo cumplo. Hermanos, se cumple. La palabra dice que si usted tiene que ser agradecido y entra con acción de gracias por las puertas de Dios, tenemos que hacerlo. No importa en qué circunstancia nosotros estemos, porque hermanos, ¿qué pasa si Dios no hace el milagro? Igual somos agradecidos. ¿Qué pasa si Dios hace el milagro? ¿Verdad que somos muy agradecidos? Claro que sí. Y Dios puede hacerlo y lo puede hacer, hermanos, y yo lo creo. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Ya no somos agradecidos? ¿Ya no somos tan buena gente? ¿Ya no somos tan amables? Hermanos, esto no es cuestión de que si hace o no hace. Esto es cuestión de que Dios es soberano y merece toda nuestro alabanza, adoración, agradecimiento. Todo es por Él y para Él. Entonces la palabra nos enseña eso, y yo quiero que me acompañe también a la escritura donde dice en el libro de Mateo capítulo 15, libro de Mateo, nos devolvemos en la palabra donde está Mateo, Marcos, Lucas. Estábamos en Lucas, ¿verdad? Nos devolvemos Marcos y llegamos a Mateo, y dice así, Mateo capítulo 15, 21, por favor. Mateo 15, 21. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer, ¿cómo dice? Cananea. Otra historia de una persona que no era del pueblo. Y dice la palabra que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. Hermanos, yo estoy insistiendo con el clamar y con el pedir. El clamar a Dios es diferente a pedir. La palabra a uno le enseña, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Pero escuche esto, hermanos, el clamar es diferente a pedir. Yo puse un ejemplo y yo les dije, no es lo mismo yo llamar a mi papá y le decirle, papi, hágame un favor. Sí, deposíteme 50,000 pesos, es que los ocupo. Eso es pedir. Que me los des otra cosa, pero yo se los pedí. Quiero leerles entonces, hermanos, que otra vez está una mujer, esta cananea, y dice el 22, gracias, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, hermanos, se volvió a ella y le dijo, tranquila mujer, ve, y ese demonio sale de su hija. Diego, esa historia está en la Biblia. Vea lo que dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Ay, es que ve el patriarcado. Es que el machismo. Es que ve, yo sabía, los judíos siempre son tan machistas. No, entienda que hay un propósito. En cada historia de la palabra hay un propósito, hermano. Y dice la palabra, pero Jesús no le respondió. En otras palabras, la ignoró, la dejó en visto, como dicen algunos, ¿verdad? Así la dejó. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Oiga, sus discípulos, ¿qué fue lo que se volvieron y le dijeron? Jesús, hazle el milagrito, pobrecita. Jesús, ¿te cuesta tanto? Mira, Jesús, sanás leprosos, sanás paralíticos, por favor, hazle el milagrito. No, más bien sus discípulos le dijeron, Señor, mándala para la casa. No hay que andar gritando detrás de nosotros como loca. Eso es clamar. Usted tiene que gritar como loco a Dios cuando usted le pide por su milagro. Clame, clame. Hermanos, el pedir es diferente. Por eso yo les ponía el ejemplo. Y ahí fue donde hice el paréntesis. Yo le pido plata a mi papá
y llamo por teléfono y le digo, papi, tenés 50,000 pesos, vieras que los ocupo, eso es pedir. Pero si yo llego a la casa donde mi papá y me siento delante de él y me salen lágrimas y le digo, papi, necesito esos 50,000, usted no sabe en lo que me metí, no sabe en lo que hice o no sabe lo que debo, tengo que pagarlo hoy. Eso es clamar, hermanos. Y cuando usted clama a Dios es diferente a pedir, ¿ok? Entonces la mujer, a pesar de que Jesús lo ignoró, ¿qué hizo la mujer? Seguía pegando gritos detrás de Jesús. Gritos, y la mujer iba gritando, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y yo me imagino que Jesús ni lo inmutaba eso. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido más de un hijo, pero los que han tenido 2, 3 o 4 niños, hermanos, tienden a realizar, no sé, a desarrollar como una sordera que yo no entiendo, ¿verdad? Cómo lo logran, y logran nada más ignorar. Entonces ya, el primero, ¡guau! 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 ¿Y usted qué fue, bebé? ¡Guau! Y lo tiende. Y luego, papi, ¿qué? Y luego, mami, ¿qué? Y usted tiende. Pero ya viene el segundo, ya el tercero, y al cuarto puede gritar lo que quiera, que usted anda caminando y usted ve a esas señoras con esa, diría mi abuelo, catizumba de chiquitos, ¿verdad? Detrás de ellos. Y hermanos, y grita y grita y grita, y todo el mundo incómodo, así como, ay, ese chiquito nadie le pone atención, ay, ese chiquito pobrecito y todo. Pero ella ya sabe, lo ignora. Entonces Jesús iba caminando y a Jesús no le importaba, hermanos, ¿cuánta gente podía reclamarle a Jesús y gritarle a Jesús? Un montón. Entonces Jesús la ignoró. Dice que la ignoró, pero le incomodó a sus discípulos. Mándela a la casa para que se calle. Y dice la palabra, él respondiendo dijo, ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y otra vez se postró. Hermanos, escuche cuando Jesús hacía milagros, la actitud de las personas. Eso habla mucho para nosotros también. Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. A ella no le importó que el Señor le hubiera dicho, yo no vine a hacer el milagrito a otros que no son del pueblo, yo vine primero a ayudar a los del pueblo. Y ella aún así se postró y le dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga, cualquiera dice que Jesús más repugnante. Oiga, que Jesús, ¿por qué? Porque Jesús fue así. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Póngase usted en ese contexto. Yo llego, me siento a tomar café con mi hija y yo le digo, mi amor, ¿quieres un pancito? Sí. Sirvo el pan, le pongo mantequilla, le pongo un jamoncito y le doy el pan. Donde ella va a comer, yo lo agarro y se lo tiro al perro y le digo, no, tome. No está bien, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor. No está bien agarrar el pan que usted va a comer y echarlo a los perros. Entonces cualquiera dice, ¿el Señor le estaba diciendo perros a todos los que no eran judíos? Sí, así estaba diciéndoles. Y dice la palabra, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ve cómo había un propósito para todo esto. Y yo creo que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. El Señor, es más, especula un poquito. Uno no debería especular lo que no está en la palabra, pero me imagino que si ella hubiera llegado, el Señor estaba solo, otra hubiera sido la historia. Pero Él los trató así y le hizo todo para que sus discípulos aprendieran. Y vea lo que dice. Entonces respondiendo Jesús dijo, y seguro con una sonrisa en su cara, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué le dijo al leproso? Vete, tu fe te ha salvado. Otra vez le dijo a la mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Vea que no traía a su hija. Fue una mamá que estaba clamando por su hijo, que tuvo fe y su hija fue sanada. ¿Qué dice? Desde aquella hora. Hermanos, qué maravilloso y maravillosa la palabra del Señor. Diego, ¿por qué el agradecimiento? ¿Por qué usted está hablando de todo esto? Hermanos, porque nosotros, y ahora Alejandra lo oraba al inicio y yo lo hablaba el día anterior, bendice, alma mía,
a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, ¿cómo olvidamos los beneficios que nos hizo Dios? ¿Cómo olvidamos? Y muchos de nosotros olvidamos aquella vez que tal vez usted iba en carro y casi pasó un accidente y Dios te guardó. ¿Cómo olvidamos cuando Dios te rescató y dónde estuviera usted y dónde estuviera yo? ¿Cómo olvidamos cuando Dios rescató nuestro matrimonio? ¿Cómo olvidamos, Diego, es que yo todavía no lo he visto? Diego, es que esto, Diego, es que lo otro. Estamos en proceso de muchos de nosotros, pero otros hemos olvidado muchas veces las bendiciones de Dios. Nunca puedes olvidar las bendiciones de Dios. Yo siempre he dicho, las personas son tan malagradecidas, hermanos. Somos tan malagradecidos, hermanos, al punto, hermanos, que cuando Dios te bendice y te da un carro, usted le dice a la persona: mira este carro. Sí, bueno, es que ese carrillo ahí vamos, ahí más o menos, ¿verdad? Ese carrillo, hermanos. Hermanos, yo todavía recuerdo cuando yo bajaba, hermanos, a la iglesia y yo bajaba en bus y teníamos que caminar. Ayer lo hablábamos, caminábamos casi 1 kilómetro de la casa de mis papás todos los días para agarrar el bus de Molino para venir a la iglesia. Todos los días. Si queríamos venir a la iglesia, 1 kilómetro. 1 kilómetro no es nada, Diego. Yo camino 5, pues usted me entiende lo que le estoy hablando. Hermanos, nosotros no teníamos a veces pases. Yo les he dicho a ustedes, nosotros agarrábamos la lavadora, la abríamos la tapa, agarrábamos un destornillador. El único que viene a casa, el destornillador, zafábamos el tornillo de la tapa de abajo de la lavadora, quitábamos donde da la vuelta a la lavadora para ver cuántas monedas se habían caído de los pantalones para poder tener los pases y venir a la iglesia. Así que no me diga, hermanos, que no soy agradecido. Diego, es que lo pueden ver a uno y es muy fácil decirlo, es muy fácil verlo, es muy fácil. Ayer yo hablaba, me estaba alistando, hermanos, y cuando me estaba alistando para venir a predicar, empieza a sonar y vuelvo a ver, no, titico, digo yo, tenía que ser sábado a la hora de la iglesia, ¿verdad? Porque mi abuelo tenía un dicho muy fuerte también: los cartagos parecen de azúcar. Eso decía mi abuelo. ¿Y saben qué significa ese dicho? Que no pueden ver el agua porque ya no salen de la casa, porque se deshacen. Parece que el agua los deshiciera. Y hermanos, estoy yo oyendo y ¿saben qué yo decía? Gracias Dios, porque hoy yo puedo ir con mi familia en carro a la iglesia. Pero recordé cuántos años nosotros nos alistábamos para venir a la iglesia debajo del aguacero, nos estilábamos todos. Y me acuerdo verme sentado con los pantalones hasta aquí de agua, hasta aquí, y sentado ahí donde usted está. Hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo recuerdo esas cosas, les puedo decir algo. Y yo ayer veía caras de hermanos que decían: sí, yo estoy pasando por eso, sí, yo vengo a pie, sí, yo agarro un bus. Pero hermanos, que el Señor te bendiga. No olvides los beneficios que nos ha dado el Señor. Y el primero y el más grande, la salvación, que por gracia es que nosotros somos lo que somos. Y el Señor nos escogió y te escogió a ti y me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos parte y miembros de la familia de Dios. Ayer yo decía algo y yo veía algo. Hay un hermano aquí, el hermano Mario Calderón. El hermano Mario Calderón, muchos lo conocen, y su esposa Jenny Calderón. Resulta, hermanos, que yo hablaba con él y ayer que compartíamos la cena del Señor, yo le decía: qué maravilloso es esto. Pensar, porque yo estoy el otro año próximo a cumplir 40 años. Y él está el otro año próximo a cumplir 80 años. 80 años. Y yo le decía: qué maravilloso pensar que cuando él tenía mi edad yo venía naciendo. Decía yo. Pero qué maravilloso pensar que hoy estamos compartiendo la cena del Señor y que el Señor nos unió por su Espíritu y que él a sus 80 casi años y yo casi a mis 40 años íbamos a compartir juntos la cena del Señor. Pero más maravilloso pensar que un día la vamos a estar compartiendo con Él en las bodas del Cordero. Y vamos a estar en ese banquete, hermano y hermana. Porque yo sé que muchos de ustedes en algún momento, con dolor, lo pueden recordar. ¿Cuántos de ustedes acostaron alguna vez, ustedes o a sus hijos,
con hambre porque no había nada que comer en su casa. Y eso es doloroso. Pero hermanos, yo le quiero decir algo. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Él es fiel y sus promesas son sí y amén. Por eso usted no puede olvidar los beneficios que le da Dios. Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos de ustedes han trabajado de sol a sol? Constructores, ¿cuántos han tenido que estar debajo del sol a veces casi 38, 40 grados en un techo? Porque hermanos, una cosa es estar trabajando afuera con 37 grados, que es un calor intenso, pero otra cosa es estar en un techo, que eso es como que se refleja, ¿verdad? Ahí encima las latas. Hermanos, pero ahí están. Y aún ahí, la palabra me dice que hay que ser agradecidos. Aún acostándonos con hambre, la palabra a mí me dice que hay que ser agradecidos. Yo recordaba, hermanos, cómo el saco de papas que a nosotros una vez nos habían sembrado, y no sembrado para tener más papas, sino porque no teníamos nada que comer en nuestro hogar. Qué increíble, hermanos, cómo pensar que Dios proveyó ese saco de papas, porque nosotros desayunábamos papa, almorzábamos papa, tomábamos café con papa y cenábamos papa, y así estuvimos casi más de un mes. Y todo era papa, y todo era papa, y todo era papa. Y lo más increíble que ahora yo lo pienso, porque hermanos, ahora yo puedo ir a un supermercado, compro 4 o 5 papas para hacer una sopa de pollo, garbanzos, lo que usted quiera, y 3 vienen malas. Usted compra 5 papas y ahora vienen malas. Ve qué rica papa, pum, la parte y en el puro centro un hueco ya mala, pum, podrida por dentro. Pero ver cómo Dios en su infinita misericordia hizo que cuando nosotros estábamos pasando por necesidad, tener ese saco de papas, sacar papas, como el aceite de la viuda, no se acababan esas papas. Y hermanos, sacábamos y comíamos. Mi papá y mi mamá fueron expertos en hacer papas fritas, sudadas, secas, en puré, asadas, picadillos, hasta empanada de papa creo que comimos. Qué rica la empanada de papa. Es riquísima la empanada de papa. Pero quiero decirles esto, hermanos, y sacábamos y sacábamos y sacábamos de ese saco y no venían las papas malas. El Señor tiene cuidado de los suyos. Si el Señor cuidó al pueblo, porque vean, estoy leyendo Éxodo, y hermanos, como que cuando uno revisita la escritura, después de haberlo leído mucho tiempo, uno se da cuenta qué malagradecido es el hombre y qué fidelidad de Dios. Por eso la semana pasada yo prediqué acerca de la fidelidad de Dios, ¿recuerdan? Pero esta semana estoy hablando de ser agradecido. Sacó Dios al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto, porque fue Él, no fue ninguno, fue Él. Hermanos, a los 3 meses ya quejándose. ¿Quién nos diera de comer? Ay, cuando estábamos allá en Egipto y nos sentábamos y comíamos y disfrutábamos las ollas de carne. Ay, hermanos, a los 3 meses, y pensar que duraron 40 años. 3 meses estaban quejando. Y el Señor les dijo, vean, yo les voy a mandar algo que se llama, bueno, no habían dicho el maná, yo les voy a mandar comida. Y ustedes cojan lo que ocupan comer. Y si usted es un comelón, coja lo que quiera comer, coma, pero no guarden para mañana. Pero no faltó alguien, un tico ahí, ¿verdad? Uno de los ticos que guardó para mañana. Y dice la palabra que se llenó de gusanos al otro día. Y después dice la Biblia que iban caminando y dicen, ay, queremos carne. Qué rica la carne y las ollas de carne que comíamos en Egipto. Hermanos, y Dios decía, pero ¿quién es este pueblo que quiere contender contra mí? Hermanos, entendamos esto, contendemos contra Dios y peleamos contra Dios. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no nos fijamos en lo que tenemos? ¿Por qué no nos fijamos en lo que Dios nos ha dado y le damos gracias por lo que tenemos? Entonces resulta que dice, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y dice el Señor, Moisés, decirle al pueblo que mañana salgan porque les voy a mandar carne y van a comer y les va a salir hasta por la nariz, dice la palabra. Así dice el Señor. Hermano, ¿usted quiere que Dios lo bendiga de esa manera?
¿Usted cree que quiere que Dios, cada vez que usted diga, hermano, pase adelante, vamos a orar por sus necesidades? Es que Dios no me escucha, es que estoy enojado con Dios, es que aquí, es que allá. Hermanos, por favor, seamos agradecidos. Dios es soberano y no hay una sola molécula en todo el universo que se mueva sin que Él lo permita. Nada se sale de su control. No es que usted llegaron y dijeron, estás despedido, se acabó el trabajo, y Dios, me agarró de improviso. No sabía, perdón, es que andaba cuidando allá a los de Israel, andaba cuidando a Estados Unidos. No, hermanos, Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. De Él es soberano y nada se mueve sin que Él lo permita. Entonces llega un momento donde Jesús, hermanos, bien bravo, y yo quiero que leamos esto. Bueno, pero antes, Lucas 7:36, para ir adelantando. Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos, ¿recordamos quiénes son los fariseos? Sí, el fariseo es ese que anda diciendo cosas y después se quita. No, hermanos, el fariseo, una palabra, era el estudioso, el maestro de la ley, ¿ok? Ese era el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Vean, hermanos, vean qué historia, porque hermanos, esto es como una bofetada para la cara de muchos de nosotros. Diego, más, sí, el Señor nos gusta bofetearnos a nosotros, como diciendo, no se le olvide de dónde yo lo saqué, no se le olvide en qué condición yo lo saqué y lo salvé y te rescaté tu vida. Por eso cuando vengan personas a la casa del Señor y viene esa muchacha embarazada y, ve, yo sabía, por andar jugando manitas calientes, yo sabía, ¿verdad? Por ahí andar haciendo lo que no tiene que hacer, yo sabía, y el Señor te dice como esta historia, cuidado, no se le olvide la misericordia que yo he tenido contigo. Amén. Y dice la palabra así: y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Todo bien. Entonces una mujer de la ciudad, que dice que era pecadora, y lo ponen y lo resaltan así en negrita y subrayado, una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Hermanos, yo le pregunto, hay gente llorona y hay gente que no es tan llorona, pero hermanos, regar ya los pies con lágrimas era una buena llorada, ¿verdad que sí? Era una buena llorada. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. Ese dijo para sí es como diciendo, no lo dijo en voz alta, lo dijo desde adentro. Invitó a Jesús y le dijo, Jesús, maestro, ven a comer. Pero vea lo que ya está pensando dentro de sí. Si fuera profeta, o sea, como si supiera lo que pasara, como si profeta fuera a ser adivino, ¿verdad? Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿se imaginan, hermanos? La mujer ahí llore que llore, agarrando sus pelos y lavándole los pies a Jesús, agarrando el perfume, echándolo y haciendo un enjuague entre lágrimas y perfume. Y Simón así, qué momento más incómodo, seguro decía Simón. Qué linda cena, ¿verdad? Y todo el mundo callado así, Pedro, pasamos un poquillo más de pan. Hermanos, el momento fue incómodo. Era una mujer llore que llore y no le importó llorar delante del Señor. ¡Qué incómodo! Decían todos y todas, ponete Netflix ahí y subirlo mientras no hay esta mujer. Nada, hermanos. Entonces dice que Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y como muchos de nosotros venimos cuando se nos olvida ser agradecidos delante de Dios, ¿y qué le decimos? Di, maestro. Sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Y le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más, es lo lógico. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y seguro dijo el fariseo: muy bien, le respondí bien al maestro. Y vuelto a la mujer, hermanos, es que usted tiene que entender todo lo que está escrito en la palabra. Todo tiene un significado. No se le quedó viendo a Simón mientras le hablaba. Dijo: vuelto a la mujer, le dijo a Simón. Hermanos, vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Y seguro Simón por dentro dijo: que si la vi. Me tiene incómodo desde que entró. Entré en tu casa, y vean, ahí está la bofetada de Jesús. Y vea lo que le dice Jesús: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, cuando era parte del protocolo. Cuando se invitaba a alguien a su hogar, era lavarle los pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, que también era parte de. Vea, Jesús saca todo, hermanos. Es como diciendo: ¿quieres ser malagradecido? Te puedo sacar las cosas. Hermanos, por fe somos salvos. Así que no pensemos que por lo que usted haga, lo que es, lo que soy o lo que puedo hacer, es porque Dios me escogió. Él me escogió en su infinita misericordia y sabiduría. Él, siendo rico, se hizo pobre para darme a mí esa riqueza. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Pero la palabra dice que mientras él le decía eso, Simón no lo estaba viendo, estaba viendo a la mujer, como diciendo: no te ni quiero ver, por malagradecido. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Yo hasta que siento escalofríos cuando leo eso. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿A cuántos el Señor nos perdonó mucho? ¿A cuántos el Señor te ha demostrado su misericordia y te ha perdonado mucho? A mí. Levanto 2 manos, 2 pies, y si puedo levantar la cabeza, todo lo levanto. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y dice: y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Qué historia más maravillosa, hermanos. Pero él le dijo a la mujer, y otra vez, vean las 3 historias que hemos leído: leproso, mujer cananea y la mujer que vino aquí a llorar. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Agradecimiento trae una vida, hermanos, de perdón. Trae una vida de bendición de parte de Dios. Cuando somos agradecidos, es una persona que dice: yo no lo merezco. Señor, yo no lo merezco, pero me lo diste. Señor, yo no lo merezco, pero cuando usted viene con una actitud a la casa del Señor, yo sí soy santo, yo sí soy bueno. En cambio, ve a ese muchacho, ve a esa muchacha, ve a ese, ve al otro. Cuidado, cuidado, fariseo, cuidado, porque la palabra dice: al que poco se le perdona, poco ama. Pero a usted Dios le perdonó mucho. No puede decir que se le perdonó poco, mucho, mucho y mucho te perdonó el Señor. Por eso tenemos que vivir agradecidos en todo lo que somos, hermano.
que siempre esté en nosotros un corazón de agradecimiento, un corazón de personas que decimos: Señor, hermanos, yo sé que muchos de ustedes todavía están en ese tiempo que quieren tener los pies del Señor para enjugarle sus cabellos, llorarle encima de sus pies, ¿verdad que sí? Pero si usted ha perdido esa pasión porque usted dice: yo me lo merezco, hoy en esta mañana le puedo decir a usted: usted y yo no nos merecemos nada. Por su gracia somos lo que somos, y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Yo, siendo el peor de todos, decía Pablo, siendo y viniendo a ser como un abortivo, Él me tomó y me escogió. Hermanos, yo me tomo de esa manera. Yo, siendo el peor de todos, yo siendo el que peor merecía las cosas, por gracia soy lo que soy. Y cuando yo veo mi casa, cuando yo veo mi familia, cuando yo veo a mi esposa y cuando yo veo a mi hija, yo le digo: Señor, ¿quién soy yo? Por eso David decía: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que visites su casa. Hermanos, David llegó a un entendimiento diciendo: o sea, ¿quién soy yo que me corona de favores? Hermanos, ¿quiénes somos? Y aún así nos olvidamos, hermanos, nos olvidamos de Él. Mire que el que esté firme, dice la palabra, que no caiga. Pero cuando yo vivo, hay una frase en griego que dice corandeo, que significa delante del rostro de Dios. Cuando usted y yo vivimos delante del rostro de Dios, es como diciendo: ¿qué le voy a ofrecer? Señor, las llaves de mi carro, ¿para qué? Señor, mi ropa, me la regalaron, ni eso le puedo ofrecer, es regalada. Mi casa, me la diste tú. Mi esposa, me la diste tú. Mi hija, me la diste tú. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer a Él? Hermanos, mi agradecimiento y decirle gracias, porque Él, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló, y siendo rico se hizo pobre. Eso es agradecimiento.